CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La Comisión Séptima del Senado acordó hoy hundir el proyecto de reforma a la salud que aprobó la Cámara de Representantes. 8 de los 14 senadores de la comisión firmaron una ponencia negativa al proyecto. El senador Miguel Ángel Pinto encabeza la lista del bloque de senadores que aprobó el hundimiento. El senador Pinto pertenece al Partido Liberal y es nuestro invitado esta noche. Senador, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hundieron la reforma a la salud? Bueno, primero permítame saludarlo, Yamil. Siempre será un honor poder estar acá compartiendo con usted. Nosotros veníamos trabajando en la comisión desde hace semanas, meses, debatiendo la reforma a la salud. Hemos llegado a la convicción de que esta reforma a la salud que se está tramitando tiene unos vicios de fondo, de forma, que no son operantes para poder sacar adelante la reforma. Fue un trabajo juicioso que se hizo con todos los 7 senadores, 8 ya, que firmamos hoy el día de la mañana la ponencia de archivo, y esa fue la conclusión a la que nosotros llegamos. A ver, senador, vicios de forma y vicios de fondo, dice usted. ¿Vicios de forma cuáles? Por ejemplo, mire, hay una consideración especial. La salud en Colombia, que es un derecho fundamental, está desarrollado a través de una ley estatutaria. Lo que estamos hoy debatiendo en la comisión y este proyecto es una ley ordinaria. Y con una ley ordinaria se pretende modificar una ley que es de mayor rango, de mayor jerarquía, como es una ley estatutaria. Luego, el trámite no debió haberse adelantado como ley ordinaria, sino como ley estatutaria. Es el primer punto. Eso se advirtió desde el comienzo cuando estaba en la Cámara. Aún así, la radicaron como una ley ordinaria. Y ello, pues, por supuesto, viola la Constitución política. Esto no admite ni siquiera un examen en la Corte Constitucional de que una norma de menor jerarquía modifique una norma superior. Estamos hablando de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Adicionalmente, pero perdón sobre este tema. Es decir, que si la reforma llegara por alguna razón a ser aprobada, sería objetada por la Corte Constitucional. Estoy completamente seguro que la Corte Constitucional no pasaría el examen esta norma, por lo que no se puede hacer modificaciones de normas superiores con normas de menor rango. ¿Y por qué el gobierno no aceptó presentar el proyecto como reforma estatutaria? Tenía varias implicaciones. Una ley estatutaria requiere unas mayorías calificadas, es decir, se requiere la mitad más uno de los votos positivos por una reforma, no esta, que es la mitad más uno de los presentes del quórum, sí. Como es una ley ordinaria, entonces hay una mayoría calificada primero. Segundo, una ley ordinaria como esta, tan pronto la aprueba el Congreso, pasa a la sanción presidencial y entra en vigencia de manera inmediata. La ley estatutaria, para entrar a regir, primero tiene que ir a la revisión de la Corte Constitucional. Luego, el trámite de aprobación de una ley estatutaria es mucho más complejo, mucho más complicado, y se requiere la intervención no solamente del Congreso, sino de la Corte Constitucional para que salga adelante. Eso es tiempo. Y el gobierno lo presentó como una ley ordinaria para que pudiera entrar en vigencia. Eso de por sí, desde el comienzo, ya estaba violando el trámite legislativo, y este ya es un proyecto que se vuelve inconstitucional. Esa es una primera razón. Pero al interior de nuestra comisión, en la Comisión Séptima del Senado, nosotros no hemos hecho la primera sesión desde que empezó la legislatura del 16 de febrero, que es cuando arranca el trámite del proyecto. Nosotros teníamos que haber hecho, porque han sido solicitadas, por ejemplo, las audiencias públicas, pero audiencias públicas como las tiene contemplada la Ley Quinta, es decir, con una convocatoria de más de 8 días que puede participar cualquier ciudadano, que hay que escucharlos a todos los diferentes sectores que vayan a llevar a rendir las respectivas ponencias. Aquí se hicieron unas en enero, en tiempo que estaba en receso el Congreso, el año pasado cuando todavía no estaba en manos del Senado, pero eran audiencias de socialización donde intervenían los senadores. Las audiencias no están hechas para eso. Las audiencias tienen una reglamentación especial, 8 días de convocatoria en un medio de amplia difusión. No se ha hecho la primera y son obligatorias antes de rendir ponencia de primera instancia. ¿Ese es un vicio de forma o de fondo? Ese es un vicio de forma también.
Y de fondo... Eso es un vicio de trámite. Nosotros estábamos adelantando la semana pasada, por ejemplo, unas mesas técnicas, escuchando la diferente opinión. No habíamos expresado todavía nuestro sentir con respecto al proyecto porque queríamos escuchar a todos los actores del sistema. No lo permitieron. La semana pasada, un grupo de senadores radicaron una ponencia positiva sin haber terminado ni siquiera ese trámite. Eso nos llevó a que teníamos que trabajar esta semana en rendir nuestra ponencia. El día de hoy la comisión iba a anunciar los proyectos, no se hizo la comisión de manera extraña cuando radicamos hoy la ponencia. Nosotros consideramos que no podíamos rendir ponencia positiva, no solamente por estas razones de tipo legal. Hoy en este momento la comisión no tiene el dictamen del Ministerio de Hacienda. A nosotros no nos han entregado el documento, es decir, el Ministerio de Hacienda no sabe ni siquiera cuánto cuesta hoy la reforma, ni de dónde van a sacar la plata. Sí, lo segundo parecería ser lo más importante porque el ministro de Hacienda dijo que no tenía los recursos para hacerlo. No hay los recursos en la salud, nos ha expresado que va a rendir un informe una vez aprobemos el proyecto para saber cuánto vale, pero resulta que en el trámite legislativo el concepto favorable de los proyectos de gobierno, se requiere ese concepto favorable del Ministerio de Hacienda, que hoy no lo tenemos, no nos lo han entregado, pues difícilmente se puede tramitar un proyecto en estas consideraciones. Pero además también consideramos que las modificaciones que hoy requiere el sistema de salud no pasa por cambiar un sistema completo como el que hoy tenemos. Volver estatal el sistema de salud, que manejen los recursos a través de los CAP y que los recursos vayan a manos de los secretarios de Hacienda en los municipios o los secretarios de Salud, que son los que van a manejar los giros, es retroceder 30 años en la historia de Colombia. La corrupción que se vivió en la época del Seguro Social no la puede volver a repetir el país. Se ha probado que los funcionarios públicos en ese nivel, donde pasan a manejar las cuentas para poderlas pagar a los hospitales, no es el mejor trámite. Si bien hay que establecer unos requisitos, digamos hoy, para atender los problemas de las EPS en el control de los giros, pasa por la superintendencia. Que el sistema de salud tiene problemas económicos, hoy dijo el presidente que era insostenible porque se han perdido o se están perdiendo 30 billones de pesos. Yo, por ejemplo, y nosotros hicimos unas consideraciones en los temas de medicamentos, que es hacerlo el trabajo por el tema del INVIMA, que el gobierno haga el control de precios de los medicamentos en Colombia. Nosotros los tenemos los más costosos del mundo. Un medicamento que vale en Europa 5 euros, que son menos de 30.000 pesos, en Colombia valen 330.000 pesos, es decir, como 11 veces. El margen de utilidades hoy de las farmacéuticas, ya a mí para que usted tenga una noción, el país gasta 30 billones de pesos en medicamentos. A las farmacéuticas no les cuesta ni siquiera 10 billones de pesos, los otros 20 billones se van en utilidades. ¿Por qué el gobierno no entra a renegociar con todas esas farmacéuticas internacionales, a controlarles el precio, que se ganen? Sí, por supuesto, pues esos son sectores privados, pero es que de esos 10 billones que invierte se puede ganar 5 y los otros 15 se los ahorra el país para invertirlo en el sistema de salud. Ahí están los recursos que hoy están haciendo falta para poder llevar la salud al sector rural. Una de las consideraciones que nosotros tenemos es que estamos de acuerdo con el gobierno en que hay que llevar la salud a esos sectores más necesitados, a los sectores rurales, pero no podemos acabar lo que hoy existe en las regiones que funciona bien, con temas por solucionar, por supuesto, en una mini reforma, pero no tenemos ni los médicos ni los especialistas para que se vayan a las zonas rurales. Eso pasa por el Ministerio de Educación, que se pueda ampliar la posibilidad de tener muchos más médicos y muchos más especialistas, obligándolos, por supuesto, a que antes de graduarse, por ejemplo, ejerzan efectivamente su año rural que nos garantiza a nosotros tener los médicos en el sector rural. Hoy no hay médicos. Hoy nos hablan a nosotros de crear centros de salud en todas las veredas. Eso suena bueno. ¿Quién lo va a pagar? Que lo pagan los alcaldes. Los alcaldes de los municipios de sexta categoría no tienen cómo hacer 500 metros de palcahuella, mucho menos para sostener 33 puestos de salud con médicos y enfermeras que además tampoco están. El ministro lo expresó en una audiencia en Bucaramanga que era necesario hacer una reforma tributaria para esto. Es cuando yo digo, o nosotros decimos, el equipo de ponentes que hoy trabajamos es por qué el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de los recursos en el país, no nos dice cuánto vale esta reforma y de dónde van a salir, si es que de verdad vamos a salir. El ministro ha dicho que no tiene recursos para financiarlo. Pues. Es una reforma inconveniente,
a todas luces. Esa es otra de las razones que nos llevó. Son muchísimos argumentos, Yamid, que han llevado el equipo de ponentes. Cada uno de los senadores de la Comisión Séptima tenía su propio estudio. Lo que hicimos fue sentarnos a trabajar de manera conjunta los 7 senadores, unificar ese esfuerzo, trabajar en una ponencia. Llegamos a la conclusión de que este proyecto de reforma tal y como está establecido es inviable. Y por eso los 7 radicamos esta mañana ya 8 senadores que se sumó y esperamos que ojalá algunos otros se sumen. Hoy somos mayoría, digamos, con esta ponencia, somos 14 senadores, 8 estamos radicando ponencia de archivo. 8 de archivo, 4 aprobación y 2 indecisos, ¿no? 2 que no han tomado una posición, si llevan ponencia alternativa, o pues para mí una ponencia alternativa es una ponencia positiva, ¿no? Pero mire, se modifican 2 o 3 artículos y ya. Como la ponencia todavía no ha sido votada, simplemente se acordó por parte de los 8 senadores votar mañana o cuando sea convocado, votar en contra, se acordó. ¿Qué pasa si aquí a mañana, porque el presidente ya advirtió que no retira el proyecto, lo cual supone que algún tipo de gestión hará el presidente o el gobierno con los parlamentarios indecisos, que son 2, y con los que inclusive firmaron el documento hoy de votar en contra para que cambien su voto? Yo creo que los 8 senadores tenemos argumentos claros de por qué no es viable esta reforma. El presidente ha expresado hoy a través de los medios que no va a retirar la reforma a la salud y que vamos a ir al trámite. Eso es lo que debe acontecer. La función del gobierno es radicar, presentar sus proyectos, pero la del Congreso es la de debatirlos, es la de discutirlos y votarlos. El que aprueba las leyes es el Congreso de la República. Y el Congreso es una rama autónoma e independiente. Ese ejercicio es el que tenemos que hacer en la comisión. Yo celebro que el presidente no lo retire y que nos vayamos a la comisión con argumentos de cara al país, de cara a la opinión pública, que ellos expresen cuáles son las posibilidades que tienen y que nosotros también expresemos nuestros argumentos. Entonces, a ver, lo que hoy se aprobó fue un acuerdo mayoritario para votar en contra del proyecto, sí, pero debe ser votado. Tiene que ser votado. ¿Qué pasa si la votación no resulta como usted espera, es decir, con mayoría? Si los 2 indecisos y alguno que cambie su voto y llegan a un empate 7-7. Bueno, con 7 que habíamos radicado inicialmente también garantizábamos que teníamos que no pasaba la reforma. La ley quinta tiene establecido que en cualquier proposición, en las ponencias estas de archivo, la ponencia del gobierno, que debe someterse a consideración, si queda empatada la votación, en cualquier rango, en 7-7 o 6-6, o como quedara en la primera, debe repetirse una segunda votación o en la misma sesión o en las sesiones subsiguientes. Si vuelve a quedar empatada, dice la ley quinta, se entiende archivada la proposición o el caso de la ponencia. Es decir, que el gobierno, con 7 votos, y si hubieran 7 votos al otro lado diciendo que no tienen cómo pasar tampoco la ponencia si fuera en un caso de empate, si el empate persiste en 2 votaciones. Como el presidente ya anunció que no retira el proyecto, ¿va a haber debate sobre el proyecto? Sí, por supuesto. Debate cuando presenten ustedes mañana, tal vez, o cuando sea convocado la proposición pidiendo el archivo. Claro, nosotros esperábamos que hoy en la comisión se anunciara, en la sesión de hoy, el proyecto de salud. Cuando radicamos el proyecto, pues extrañamente cancelaron la comisión, hoy no hubo anuncios, no sé si mañana vayan a anunciar el proyecto de la salud o la semana entrante, pero cuando la convoquen, cuando la anuncien, pues empezaremos el debate. ¿Cómo se organiza? Pues pero lo primero que se debe votar es la proposición de archivo. A ver, doctor Pinto, antes de que nos diga cómo se pronuncia. Como lo que hubo hoy, doctor Pinto, fue un acuerdo mayoritario de los miembros de la Comisión Séptima del Senado para votar en contra del proyecto de reforma a la salud. ¿Cómo va a ser el trámite de ahora en adelante? Primero, y a mí lo primero que hicimos hoy fue sentar nuestra posición de rendir una ponencia de archivo y expresar que vamos a votar por el archivo del proyecto de la reforma de la salud y ya somos 8, que hay una mayoría. ¿Cuál es el trámite en la comisión?
Lo primero que se debe abrir en discusión y en debate es la proposición de archivo. Quienes la radicamos vamos a tener la oportunidad de sustentar nuestra ponencia y votarla. Si se aprueba por mayoría, con los 8 que hoy tenemos, la reforma de archivo, hasta ahí llegó el proyecto y se hundió. Si se negara por alguna razón la ponencia de archivo en un trámite, corresponde inmediatamente pasar a votar las ponencias positivas en el orden en que hayan sido radicadas. En este caso, pues está la ponencia de los 4 senadores, que fue la primera que se radicó del gobierno del Pacto Histórico, positiva, sí. Y no sé si los otros senadores presenten otras ponencias positivas alternativas, pero primero se votaría la del gobierno. Y empezaríamos la discusión. De aprobarse, pues entramos a trabajar los temas de articulado de los proyectos. Pero yo confío de verdad en que esta posición, y por el bien del país, este es un tema nacional. El tema de la salud es algo que tiene en vilo al país. Hoy el sistema está colapsando por este proyecto que está en tránsito, que ni siquiera echa para adelante, no echa para atrás. Hoy las EPS no quieren prestar los servicios, no quieren vincular hoy a los médicos, los que venden los medicamentos no se los quieren vender porque no saben ni siquiera quién les va a pagar, el sistema lo están ahogando. Yo sí creo que es un mensaje claro que tenemos que darle al país con respecto a la reforma. Y qué bueno que el presidente diga que no la retira para poder debatirla y discutirla y ponerle punto final. Pero mire, Yamid, los 8 senadores que tomamos esta posición no lo estamos haciendo ni contra el gobierno, ni por intereses de tipo político. Lo estamos haciendo por un tema de interés nacional. Qué bueno que pudiéramos sentarnos con el gobierno nacional, con los diferentes sectores, con los médicos, con los especialistas, con las EPS, con los usuarios, con todos, a diseñar un proyecto que de verdad entre a solucionar la problemática de la salud en Colombia, que se radique el 20 de julio, qué sé yo, pero que participemos todos en la construcción, en el diseño. Mire, el Partido Liberal, al cual yo pertenezco, desde cuando empezó el gobierno del presidente Petro, recuerdo que el presidente Gaviria lo expresó en su momento, quisimos y le pedimos al gobierno entrar a participar en la construcción de las reformas sociales. Esa oportunidad nunca se le dio ni al Partido Liberal ni a ningún otro partido. El gobierno llegó y radicó sus proyectos como finalmente le puede corresponder. Pero hoy el trámite está en el Congreso y el Congreso, su autonomía, tiene que entrar a discutirlo. No participamos en el diseño, pero sí tenemos la obligación constitucional de debatirlo y de aprobarlo o de negarlo, porque esa es la facultad que tiene el Congreso de la República con su independencia. El gobierno las radica, las presenta, las defiende, las debate, pero nosotros también tenemos esa oportunidad. Y finalmente los que votamos, decidimos y hacemos las leyes es el Congreso de la República. Que queremos hacer buenas leyes, queremos que de verdad se trabajen proyectos en este tema de la salud que entren a beneficiar y corregir errores que tiene el sistema, que tiene varios. Eso es innegable, nadie lo está diciendo que no. Pero esta reforma tal y como está no lo soluciona. En nuestra consideración los agrava y acaba con un modelo, un sistema de 30 años para retroceder 30 años a un modelo estatal que ya fracasó en Colombia, que lo probamos en la época del Seguro Social, manejado por los políticos. Los políticos, yo soy político, pero nadie puede reconocer que los temas de salud, de los secretarios, de los diferentes funcionarios en lo regional, no son los más idóneos para manejar los recursos de la nación. Ahora mire, doctor Pinto, usted bien sabe, al fin y al cabo fue presidente del Senado, presidente de la Cámara, y usted tiene un largo camino recorrido político. Usted bien sabe que los gobiernos, este y todos los demás gobiernos, tienen instrumentos y mecanismos para lograr que en el Parlamento los parlamentarios cambien su posición para apoyar al gobierno. Eso existe. En todos los gobiernos ha existido. ¿No existe el peligro de que eso ocurra ahora? Bueno, eso es innegable. Digamos que las herramientas del gobierno a través de participación burocrática o de inversión en las regiones o lo que sea, haga que partidos o representantes o senadores terminen acompañando sus reformas. Como usted lo dice, eso es innegable. Yo creo que hoy los 8 senadores que firmamos la ponencia de archivo no lo hicimos de un día para otro, lo hicimos con un trabajo concienzudo, con convencimiento de lo que estamos haciendo por el bien de este país, por el bien de nuestra salud, de sacar adelante. Yo no creo que hoy ninguno de los 8 vaya a retirar su firma. Quedaría muy mal ante el país que eso fuera así. Yo creo, además, entre otras cosas, si vamos a hacer el debate, allá va a estar toda la opinión pública, allá van a estar todos los medios de comunicación sabiendo quién no va a la sesión,
¿quién se ausenta de la sesión de pronto para participar a un juego o quién cambia su voto? Pues será la responsabilidad de cada uno de ellos. Yo confío, creo, porque el trabajo que se hizo de cada uno en sus aportes, fuimos convencidos de que lo mejor que podíamos hacer por el país y por la salud de los colombianos era presentar un proyecto de archivo, una ponencia de archivo, parar este reforma que está en el Congreso, que no le conviene al país, y sentarnos a trabajar en un proyecto nuevo diferente. Ese es el convencimiento de todos. Yo creo, mis compañeros de la Comisión Séptima, creo que hoy la posición que tomaron ha sido una posición de honor, responsable con el país, y yo confío en que ninguno se va a mover. Porque eso ha ocurrido, ¿no? Usted recuerda bien, que se ausentan. Sí, igual en alguna época conocimos a algunos congresistas que decían que los únicos que no echan para atrás son los ríos. Bueno, pues yo creo que aquí ninguno de los 8 estamos con ese convencimiento y nos vamos a mantener. Además, ya mire, qué bueno, yo vuelvo y le digo, qué bueno que podamos debatir este proyecto en la Comisión Séptima, porque igual la ponencia hay que votarla. Para que se archive hay que ganar con votos, hay que votarla, pero vamos a los argumentos. Y qué bueno ver al gobierno allá en la comisión dándonos sus argumentos, nosotros entregando lo nuestro de cara a la opinión pública, de cara al país. No es un enfrentamiento ideológico, no es un tema contra el gobierno, como yo le digo, sino porque tengamos un buen sistema de salud. Y el mejor escenario precisamente es el del debate en la comisión, a través de cara, como digo, a la opinión pública, para que todo el mundo sepa cuáles son los parámetros que se están discutiendo en esta reforma a la salud. Creo que es lo más saludable. Además es el ejercicio democrático, que el gobierno defienda su proyecto y que el Congreso dé sus argumentos, porque finalmente el Congreso es el que vota. Mire, doctor Pinto, en la parte de fondo de la reforma, ¿qué tiene de malo la reforma para el país y para el sistema de salud? A ver, ya mire, son muchos elementos. Entre otras cosas, perdóname que yo voy a poner aquí un ejemplo, una cosa fue la reforma inicial que radicó el gobierno cuando estaba la ministra Carolina Corcho en el ministerio y empezó el tránsito en Cámara. Este establecía un sistema totalmente nuevo, digamos a lo que teníamos hoy en Colombia. Pero en la Cámara, en el tránsito de sus proposiciones, eso se fue desfigurando, fueron metiendo una colcha de retazos en proposiciones que incluso desfiguró el propio proyecto del gobierno. Hoy el gobierno ya hoy tiene un proyecto lleno de remiendos, de retazos que no sabe, normas contradictorias que hicieron muchas veces por complacer de pronto posiciones de los representantes de los partidos allá, y se desdibujó el mismo sistema que pretendía hacer el gobierno nacional. Hoy no es ni lo uno ni lo otro. Hoy tiene una mezcla, por eso cuando a mí me hablan de ponencias alternativas, yo digo, pero es que aquí que se le modifica. Primero son 2 sistemas diferentes, pero metidos en una colcha de retazos. Pero ¿qué tiene diferente? En este modelo los recursos los va a manejar el Estado. Todo, desde las farmacias, desde las entregas de medicamentos, absolutamente todo manejado por el Estado, con funcionarios públicos. Y uno pregunta, si hoy ni siquiera las oficinas de pasaportes que expiden 1 millón de pasaportes tal vez en el año, son capaces de atenderlo, ¿cómo van a atender 3 millones de citas diarias los funcionarios públicos? A través de la burocracia que se genera en los hospitales, a través de la burocracia que va a generarse en las secretarías de salud, los recursos de la salud se van a desviar por ese lado. Y nos estamos quejando de que nos falta plata precisamente en el sistema de salud. Entonces aquí es estatizado. Aquí es un sistema de competitividad, porque igual hay una EPS pública que puede entrar a competir con EPS privados. Si lo que falta es control en el manejo, pongamos los controles, démosle herramientas, démosle dientes a la Superintendencia de Salud. En el tema de los medicamentos, que ese desfogue de más de 20 billones que se pierden porque no hay un control de medicamentos, lo haga el Estado. Recuperamos cerca de esos recursos para el sistema de salud que pasa por ese otro escenario, y entonces podemos trabajar de otra manera mucho más práctica un nuevo proyecto. Y mire, doctor Pinto, la pregunta final. En el Senado de la República, la posición expuesta por la ponencia negativa que presentaron ustedes hoy, o que presentarán en la Comisión Séptima del Senado, ¿tiene suficiente apoyo? ¿Está de acuerdo con esa proposición? Sí, la claro. mayoría del Senado. ¿En la plenaria? Sí. Bueno, hoy la decisión está en comisión, ¿no?
Sí. O sea, en comisión tienen que votarla. Si llegara a pasar de comisión, va a la plenaria. El Senado en pleno está de acuerdo. Yo creo que lo que yo vi hoy en la sesión plenaria de Senado, después de haber radicado la ponencia en la comisión, no tengo la absoluta certeza que si pasara de la comisión no pasaría tampoco de la plenaria. Yo creo que las mayorías en la plenaria del Senado, de todos los partidos, senadores de todas las bancadas, no acompañarían esta reforma. Lo noté hoy, lo vi y lo sentí en la plenaria del Senado. Pues doctor Miguel Ángel Pinto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y buena suerte con su gestión en la Cámara Alta. Oye, a mí muchas gracias a usted por la invitación. Como lo dije al comienzo, es un honor estar con usted. No, para mí muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.